buenas tardes a todos y muchas gracias por conectarse desde México, Latinoamérica y el resto del mundo a nuestra última conferencia del DHL Transportation Forum 2020. Mi nombre es Claudia Márquez y a nombre de DHL Supply Chain les doy la más cordial bienvenida. Una vez más, es un gusto compartir este foro con Sergio. Hola, Sergio. Hola Claudia, buenas tardes y saludos a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Sergio Morales, director de Desarrollo de Negocios de Transporte para Latinoamérica en DHL Supply Chain. Es un placer compartir con ustedes la última conferencia de nuestro DHL Transportation Forum 2020. Una vez más, los invito a que compartan en redes sociales una selfie, fotos, comentarios o experiencias de cómo están viviendo este evento. En su publicación, utilicen el hashtag DHLTF2020 como se muestra en pantalla. Hemos reservado una participación especial para este momento. Tenemos la oportunidad única de escuchar de viva voz la visión de nuestro CEO de DHL Supply Chain para Latinoamérica, Javier Bilbao. Les recordamos que esta conferencia será transmitida en 3 canales de audio: español, portugués e inglés. Seleccionen el audio haciendo clic en el botón con el idioma de su preferencia que se muestra en la parte de arriba de la transmisión. Durante la sesión también tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat que se encuentra debajo de la transmisión. Por favor, utilicen este espacio únicamente para preguntas y coloquen la palabra pregunta dentro de su mensaje para identificarla. Javier Bilbao es CEO de Latinoamérica en DHL Supply Chain desde 2017. Desde esta posición supervisa el negocio, las operaciones y más de 27,000 asociados en 11 países, siendo Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú los más importantes. Es miembro del Board Global de DHL Supply Chain y también funge como líder global de transporte para la compañía. Javier se incorporó a DHL en el año 2000. En ese entonces colaboró en el área de finanzas y de operaciones, tanto en el Reino Unido como en España y Portugal. Posteriormente, en 2009, asumió el cargo de director general de DHL Supply Chain para España y Portugal. En 2014 se trasladó a Sao Paulo, donde asumió el cargo de presidente de DHL Supply Chain Brasil, antes de asumir su posición actual como CEO en Latinoamérica. Javier Bilbao es licenciado en Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y cuenta con un Executive MBA por el IE Business School en Madrid. Bienvenido, Javier. Es un placer tenerte en este foro. Muchas De igual, gracias. de igual forma, para acompañar a Javier en esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Aderman, vicepresidente de Transporte para México y Latinoamérica en DHL Supply Chain. Bienvenido, Juan, y le cedo el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clau, Sergio. Pues un placer estar nuevamente con ustedes. Ya después de 3 días estamos cerrando con broche de oro y tenemos la presencia de Javier con nosotros. Y bueno, Javier, pues un placer tenerte con nosotros. De verdad han sido 3 días muy intensos. Hemos tenido pláticas de todo tipo. Hemos hablado de tecnología, sustentabilidad, innovación. Y bueno, es súper interesante también poder escuchar tu visión acerca de la región y que conversemos un poco alrededor de lo que está pasando ahorita y que viene para adelante. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. No, muchas gracias a vosotros por hacerme un hueco. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar al final, habiendo tenido muchas otras participaciones anteriores como ejemplo para irme preparando en este formato tan diferente que nos hemos venido forzados a experimentar y que nos ha permitido que el Foro de Transporte llegue a una audiencia muchísimo mayor de la que en circunstancias normales podría haber sido. Y la verdad es que es una maravilla pensar que no únicamente estoy hablando para el equipo que normalmente solía estar en México, o la audiencia que normalmente está en México, sino que podemos llegar a muchísimos otros países, no solamente ya en la región de Latinoamérica, sino pues, a lo largo de todo el mundo, en realidad, ¿no? Correcto, Javier. Muchísimas gracias. Y justo fíjate que escuchándote, recuerdo una de las pláticas que he tenido con un par de compañeros, tanto de la empresa como del medio, en cómo todo en la crisis de un inicio empezamos a verlo como algo malo, pero realmente hay cosas, sí, por supuesto, malas o complicadas, pero también ha habido otras positivas y creo que nos ha abierto estos otros panoramas a tener, como bien lo comentas, el ejemplo de este foro
que pudimos llegar a más países, hay más gente que puede participar con nosotros, la interacción ha sido espectacular y esa es de las cosas positivas que nos hemos encontrado. Bajo ese escenario, Sí. Javier, ¿tú qué opinas de la crisis? ¿Cómo la has visto? ¿En qué formato crees que se van a mover las cosas? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que ha ocurrido en estos meses? Pues, Juan, por un lado, comenzar con una referencia a lo que comentabas tú mismo, ¿no? Toda crisis es también al mismo tiempo una oportunidad, que es una frase que cuando uno está metido en medio de la crisis y todavía entendiendo los impactos y viendo cómo va a actuar, cuando te hablan de la oportunidad, muchas veces dices, bueno, déjame primero manejar la crisis y luego pienso en la oportunidad, ¿no? Pero es cierto que el sector de la logística, en general, estamos muy acostumbrados a crisis o cambios continuos, ¿no? Y cuando llegó el escenario de COVID y todo lo que podría significar, la verdad es que digamos que es la primera vez que nos encontramos a una crisis de esta naturaleza, pero al mismo tiempo pues llevamos mucho tiempo gestionando crisis o cambios o mudanzas, en fin, el cambio es una constante en nuestra actividad. Y la verdad es que hemos pasado por varias fases, ¿no? Primero, mucha incertidumbre sobre qué es lo que vendría por delante. Los inicios de la pandemia era más una crisis de conseguir los productos, ¿no? De suministro. Había problemas, productos de origen en China, productos de origen después en Europa, y teníamos el miedo de cómo podía impactar a la actividad fabril, a la actividad económica en general, por falta de suministro. Después fuimos asumiendo la realidad de que nos iba a afectar también directamente en nuestras economías y que eso tendría otra serie de impactos imprevistos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en la pantalla nos muestra un estudio de cómo ha ido afectando en un caso concreto, como estamos viendo es en Seattle, es un estudio que hizo Boston Consulting Group. La verdad es que los porcentajes en los que ha aplicado, etcétera, no necesariamente yo creo que son indicativos de cómo ha afectado a las diferentes economías, pero sí que la distribución que ha tenido por sectores es bastante ilustrativa de lo que hemos visto prácticamente en todos nuestros países, ¿no? La parte de la actividad económica de e-commerce con un crecimiento claro en los volúmenes en los que se ha ido manejando. Digamos, todo lo que tiene que ver con el consumo doméstico, con un crecimiento muy importante comparado con los volúmenes que teníamos anteriormente, y todo lo que tiene que ver con consumo, ocio, restauración, eventos sociales, etcétera, donde el que las personas se relacionen, estén cerca unas de otras, etcétera, ha tenido un retroceso importante, ¿no? Y esas son, diríamos, las dos tendencias que yo creo que durante un tiempo nos van a seguir acompañando, mientras que ha habido otros impactos muy fuertes como resultado de los primeros momentos de confinamiento que no veremos que se repita necesariamente tanto a futuro, ¿no? Impacto que ha tenido en la construcción, impacto que ha tenido en la industria de la automoción, por ejemplo, con fábricas que han estado paradas durante un tiempo, etcétera, que, como digo, en principio saliendo en los próximos meses ya, yo creo que de forma más clara de cualquier situación de confinamiento, veremos que las actividades recuperan totalmente su producción. Otra cosa es el nivel real de actividad económica con la que nos encontremos en los próximos meses, ¿no? Digamos que ahora mismo estamos en un momento en el que nos estamos ajustando a una nueva realidad, estamos intentando entender todos los impactos que va a tener, pero está claro que un parón económico en general, como el que hemos venido sufriendo, con retrocesos de en torno hasta el 20% de la actividad económica, acabará teniendo un impacto en la salud económica de la economía mundial, y eso acabará afectando a los niveles de actividad, de producción fabril, de consumo, etcétera, que todavía son bastante inciertos, ¿no? Muchas gracias, Javier. Y fíjate que ahorita que platicas de todas las industrias, estaba yo recordando un poquito hasta mi experiencia personal en los últimos meses.
¿Cómo cambió, cómo interactuó con el equipo local en México, cómo interactuó con el equipo en Latinoamérica, Chile, Argentina, Colombia? ¿Cómo tuvimos que modificar justo cómo íbamos abordando el negocio? Y creo que sería muy interesante también entender desde tu punto de vista ¿qué se ha modificado dentro de DHL? ¿Cuál ha sido la experiencia durante este proceso? Los clientes, el equipo de trabajo, es más, hasta tu propio equipo de trabajo. ¿Cómo has visto esta nueva experiencia, nuestra experiencia durante estos momentos con el equipo de DHL? Perfecto. Pues un poquito en la línea de lo que yo creo que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Al principio, esa situación de incertidumbre, de no saber exactamente cómo nos iba a impactar, aprovechar la presencia que tenemos a nivel mundial, primero en Asia, después en Europa, de ir viendo cómo nuestros compañeros habían ido respondiendo a los desafíos que se iban presentando y pues intentando aprender de aquello, tomar los procesos que ya se habían puesto en marcha y adaptarlo lo más rápido posible a la realidad de Latinoamérica. La verdad es que, por un lado, la sensación de nuestros equipos de que jugamos un papel importante en la nueva realidad que nos encontrábamos, ¿no? Yo creo que pasamos muy rápidamente de esa sensación de incertidumbre a tener claro que la logística y DH como principal operador logístico del mundo íbamos a tener en asegurar que la economía se siguiese moviendo, que todos encerrados en nuestras casas tuviésemos todavía acceso a los alimentos, a los medicamentos, a todo lo que necesitásemos. Con lo cual actuamos de forma muy rápida en colocar protocolos que ayudasen a asegurar que la gestión de nuestras operaciones se hiciese de forma segura, que nuestros empleados, que es nuestra primera responsabilidad, se mantuviesen sanos, protegidos, con todas las medidas necesarias para poder operar de una forma correcta y que pudiésemos hacer nuestro papel en la cadena y asegurar que ese ciclo se completaba de forma correcta. Obviamente, al mismo tiempo que nosotros estábamos con esta situación de incertidumbre, nuestros clientes se estaban enfrentando a la misma situación. Por un lado, fue muy positivo el ser capaces de alguna manera tranquilizar a nuestros clientes porque traíamos ese conocimiento de lo que se había ido implementando en otros lugares, el tener esa agilidad en poder poner estos procesos en marcha y conjuntamente adaptando a la realidad de la región y a la realidad de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, colocar todas esas medidas en marcha. Que al final de lo que se trata es de dar continuidad al negocio y de ser capaces de actuar con mucha agilidad, ¿no? Una forma que nos ha venido muy bien también es de la forma tan integrada en la que trabajamos dentro de la organización, el total de unos 28 protocolos que hemos tenido que poner en marcha para responder efectivamente a los desafíos que nos poníamos por delante, repartirnos esos protocolos entre los diferentes equipos de la región, acelerar el desarrollo y la adaptación de los mismos, rápidamente ponerlo en común y después implementarlos, auditarnos a nosotros mismos para asegurar que estuviésemos haciendo las cosas bien. Pero sobre todo esa parte, colaboración interna dentro de DHL, colaboración con nuestros clientes, colaboración también con las autoridades que rápidamente también reconocieron el papel tan importante que iba a tener la logística en esta nueva situación. Y casi diría, Juan, que la parte más importante o confortante que ha habido en todo este proceso, aparte de saber que jugamos ese papel tan importante, es el habernos sentido reconocidos como logísticos. Muchas veces se suele comentar que cuanto menos se hable de la logística mejor, porque eso quiere decir que no estamos dando problemas. Y esta vez yo creo que nos hemos visto reconocidos positivamente, como decía, por autoridades, por clientes, por la sociedad en general, por haber sido capaces de mantener todo el movimiento y llevar a las casas de tantas personas en el país pues bienes de primera necesidad.
Oye, Javier, y fíjate que bien interesante lo que comentas, este rol de la logística durante el COVID-19, todo lo que hemos estado hablando, cómo hasta de verdad nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo son verdaderos héroes en toda esta situación y cómo la han enfrentado. Ahora, ¿cuál sería el aprendizaje o en qué posición nos encontramos en estos momentos dentro de la organización y dentro de la logística? ¿Qué vendría para adelante? ¿Cómo ves los siguientes pasos, la evolución de lo que sigue? ¿Para dónde iríamos? Ajá. Bien, yo creo que de las pocas cosas que son muy seguras a futuro es que va a venir una volatilidad enorme, ¿no? Hablábamos al principio de cómo primera reacción era falta suministro, después era da igual que llevo porque no puedo seguir operando y tengo que meterme en modo de subsistencia. Y ahora vendrá una fase nueva en la que los impactos económicos de la crisis se vayan manifestando, nos integren en una nueva normalidad y tengamos que ver de nuevo cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Yo creo que vamos a ir viendo una evolución en la economía hacia una mayor regionalización, quizás una menos globalización, como habíamos visto en el pasado, y una mayor concentración de la actividad económica en espacios más cercanos para tener más seguridad en suministros, etcétera. Y sobre todo un papel de la logística cada vez más importante en conseguir que todos los cambios que vamos a ir viendo realmente puedan ser en marcha de una forma eficaz, ¿no? El tener redes conectadas entre sí, múltiples lugares de posicionamiento del stock, redes de transporte ágiles que nos permitan, pues, en poco espacio de tiempo, redefinir los flujos que estaban previstos para adaptar a la situación X que se pueda producir. Y sobre todo, yo creo que cuanto más recursos pueda uno disponibilizar para compartir entre diferentes jugadores del mercado, mejor. En nuestro caso, nos ha ayudado muchísimo estar presentes en tantos sectores económicos de la región. Unos han tenido subidas muy importantes de actividad, otros han tenido caídas muy relevantes y hemos conseguido reubicar los recursos para mantener, por un lado, el empleo, para reducir la carga de costes en aquellos en los cuales los volúmenes habían caído significativamente y para apoyar a aquellos en los que ha habido crecimiento, ¿no? Entonces, el ser capaces de mantener ese diálogo, el ser capaces de mantener una flexibilidad y adaptación constante a los desafíos que nos vamos a venir encontrando, yo creo que ayudará a que como sociedad, como conjunto, consigamos responder bien a lo que nos venga por delante y en concreto a la logística, que creo que se nos va a poner muy en valor y vamos a ser muy necesarios en esta situación. Pues se nos dará la oportunidad de demostrar realmente que somos una parte esencial de la vida de nuestras sociedades, ¿no? Entonces veremos seguramente una aceleración de las tendencias que se venían viendo en los últimos años. Todos sabíamos que e-commerce iba a seguir creciendo, todos sabíamos que íbamos a tener una mayor digitalización de la economía, una muchísima mayor importancia de los datos, de la conectividad entre diferentes players o jugadores del mercado para tomar mejores decisiones en conjunto, etcétera. Y todo eso lo que vamos a ver es que se acelere muchísimo, ¿no? Veníamos de una crisis anterior en el 2008 en la cual, digamos, que el sector bancario tuvo un impacto. Estamos con una nueva crisis que vendrá, yo creo, bastante marcadamente en los próximos años. El sector bancario ha entrado de una forma mucho más potente de lo que estaba entonces. Sin embargo, no sin sus retos, porque nos encontraremos con
bancarrotas, con empresas que van a tener mucha dificultad para seguir adelante en este nuevo escenario, y eso también va a presentar sus desafíos, ¿no? Pero viniendo de una economía que no ha llegado a arrancar, no ha llegado a empujar fuerte después de la crisis del 2008, y en los que hemos visto los volúmenes de e-commerce creciendo, pero creciendo de una forma sostenible, nos daba capacidad de adaptación a una situación en la cual se ha acelerado. Hemos venido yendo en diferentes participaciones del Foro de Transporte de cómo se ha pasado a escenarios que estaban previstos de aquí a 3, 5, incluso en algunos casos 10 años más adelante. Y eso trae muchísimos desafíos. Muchísimas gracias, Javier. Oye, nos quedan un par de minutitos todavía, pero me interesaría mucho que con todo esto que hemos hablado de la evolución, lo que pasó este año, los cambios que estamos viendo, con tu perspectiva, ¿qué ves para los países de DHL Supply Chain en Latinoamérica? Hemos visto el contexto general de México, pero tenemos compañeros de todos los países conectados en este momento. Me gustaría si nos pudieras platicar un poquito qué ves en la región, cómo se ve en el resto de los países, generar esa conexión con la plática de Connected Control Towers, cómo estamos conectándonos en la región. Sí, y es un tema muy sencillo para mí para responder de alguna manera, porque a pesar de que existen obvias diferencias entre los diferentes países en los que actuamos en la región, sí que es cierto que desde el punto de vista cada vez nos hemos ido asimilando más, compartimos una cultura común, compartimos prácticamente el mismo idioma, portugués, español, diferentes versiones del español, pero es muy sencillo comunicarnos entre todos nosotros y afortunadamente dentro de DHL el equipo de la región está muy unido, llevamos muchos años trabajando juntos y vamos desarrollando las iniciativas de forma muy coordinada. El Connected Control Towers del que tanto hemos venido hablando durante estos últimos 3 días, lo hemos ido desarrollando en los diferentes países. Comenzó en México, siguió rápidamente Brasil, lo tenemos en Chile, Colombia seguirá enseguida, Argentina, Perú están previstos en poco tiempo. Y uno de los mensajes que nos repetimos mucho a nosotros es tenemos que trabajar como uno, tenemos que ser lo más estándares posibles dentro de la región y replicar nuestros procesos para facilitar una visión única de cómo operamos para nuestros clientes, para ayudar a que cualquier desarrollo y avance que se produzca en un país rápidamente lo podamos replicar en todo el resto de operaciones, y para ayudar también a que esto no sea accidental, que pongamos esfuerzo en México en desarrollar una actividad determinada, en Brasil en otra, en Colombia en otra, en Chile en otra, y en cuanto veamos que esos desarrollos son replicables, hacer ese ejercicio de replicación en el resto de la región. Eso en cuanto a formas de trabajar. Lo que hemos venido afortunadamente viendo durante este periodo en la región es que el nivel de crecimiento de actividad que veníamos teniendo en los últimos no se ha parado. Hemos mantenido un crecimiento similar al que veníamos trayendo en periodos anteriores, y exactamente con la misma tendencia también en cuanto al crecimiento en personas. Hemos visto un cambio en los flujos de actividad de algunos sectores hacia otros. En este sentido, e-commerce es mucho más demandante en cuanto a necesidades de transporte y en cuanto a necesidades de personal a la hora de preparar los pedidos, etcétera. Con lo cual, desde ese punto de vista, el escenario es positivo para nosotros. Es un escenario de continuar creciendo, es un escenario de continuar creando empleo y afortunadamente en un ambiente donde no está tan claro que ese empleo se vaya a poder mantener en todas las áreas de actividad de nuestra región, la logística sí que podrá mantenerlos y probablemente los crecerá. Mil gracias, Javier. Muchísimas gracias. Último tema. No quiero que salgamos de esta gran charla sin que nos platiques un poquito de sustentabilidad. Sabemos que es uno de los valores y
y temas más importantes que estamos buscando en la región y globalmente en la empresa. Entonces, ¿nos podrías dar un poquito de visión al respecto? ¿Qué viene? ¿Cómo lo vamos a abordar? Perfecto. En la parte de sustentabilidad, yo creo que todos tenemos la tendencia inmediata a vamos a trabajar con vehículos eléctricos, vamos a trabajar quizás con gas, vamos a reducir dependencia de vehículos diésel, etcétera, vamos a poner placas fotovoltaicas, en fin, una serie de medidas que son quizás las más sencillas de explicar y de entender por parte de todos, ¿no? La realidad es que, por un lado, es cierto que es así. Por otro lado, en nuestra región todavía económicamente muchas de estas actividades no son posibles. Por un lado, porque no existe la infraestructura necesaria para que esto sea así, o porque directamente no existen vehículos suficientes eléctricos como para poner en nuestras carreteras, ¿no? Afortunadamente, existen muchas otras vías de poder avanzar en este sentido. Muchas de las herramientas que han estado siendo presentadas en las ponencias anteriores van enfocadas hacia la eficiencia de los procesos, evitar kilómetros en vacío por parte de los camiones, ayudar a consolidar cargas en los vehículos de forma que en recorridos menores se consiga hacer la entrega completa y no haya que hacer diferentes paradas en un mismo lugar para entregar diferentes pedidos. Y herramientas, como hemos ido viendo, que tienen versiones pequeñas, como el trailer, que es el pequeño panel solar que se pone en los vehículos, etcétera, que se utiliza en nuestros vehículos para reducir el consumo eléctrico y que necesita, normalmente necesita de gasoil o de fuel para generar esa electricidad, ¿no? Entonces, afortunadamente, dentro de la organización no tenemos simplemente un deseo de que esas emisiones de CO2 sean reducidas, sino que venimos trabajando ya desde hace muchos años, desde el 2007, con metas claras que tenemos que ir cumpliendo año tras año para asegurar que esa reducción de CO2 sea efectiva. Tenemos un objetivo muy ambicioso de eliminación total de la huella de CO2 desde ahora hasta 2050 y con metas intermedias que nos van asegurando que actuamos de forma eficiente, ¿no? Y yo creo que reforzaría todas las actividades que estamos poniendo en marcha en lo que es la parte de última milla, que están consiguiendo que, a pesar de que se estén haciendo muchas más entregas de las que se hacían antes, estas se hagan de la forma más eficiente posible y que minimicen ese impacto en la huella de CO2. Muy bien, Javier. Oye, y bueno, gracias, porque además la foto que estábamos viendo es una de nuestras camionetas Spec, la híbrida, entonces hasta gracias Correcto. por habernosla presentado. Ya me ayudaste a promoverlas más. Muchísimas gracias. Javier, muchísimas además, gracias. Juan, sí. Solo aclarar un poquito, porque esa Spec híbrida o eléctrica obviamente aporta muchísimo, pero también la Spec diésel ayuda a reducir mucho las emisiones por cómo se ejecuta ese proceso de entrega, cómo se optimiza el espacio en esas furgonetas y cómo es mucho más eficiente que las camionetas diésel tradicionales, ¿no? Sí, correcto. Es un ejemplo perfecto de cómo se puede conseguir mejoras en CO2 sin necesariamente tener que ir todo el camino hasta vehículos eléctricos, ¿no? Completamente de acuerdo, Javier. Muchísimas gracias. Pues, Javier, una charla como siempre contigo es espectacular. Te agradezco todo el tiempo que hayas participado con nosotros. De verdad, me hubiera gustado muchísimo que estuvieras acá con nosotros acompañándonos, pero también el platicar de esta manera es una gran oportunidad. Yo te agradezco muchísimo la participación y si te parece pasamos con Sergio y con Clau, que al parecer tienen un par de preguntitas de parte del público. Venga, perfecto. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, Javier, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Javier. Y bueno, vamos a una sesión de preguntas y respuestas, todavía tenemos tiempo.
Pues Javier, muy interesante la sesión. Por desgracia tenemos poquito tiempo, así que esto más que una pregunta va a ser una solicitud para ti. Pensando en nuestros transportistas que nos acompañan el día de hoy y que son parte esencial de este evento, ¿tienes algún mensaje para ellos, para nuestros socios? Ellos nos han ayudado a mantener en funcionamiento la cadena de suministro durante esta pandemia. Exactamente. Yo más que una petición es un agradecimiento por habernos mantenido a todos con nuestros suministros, por haber seguido activos, sobre todo en los momentos de mayor incertidumbre, cuando todos estábamos con mucho miedo sobre realmente lo que significaba esto del COVID, etcétera. Y ahí estuvisteis todos respondiendo a lo que el mercado necesitaba y agradeceroslo mucho en ese sentido, agradeceros mucho el apoyo que siempre recibimos desde nuestro lado para seguir con nuestra actividad y agradecerles ya anticipado pues, todo el trabajo que seguiremos haciendo conjuntamente para ayudar en el desarrollo de nuestras economías y asegurar que todo se sigue moviendo. Y como comentaba antes, la logística ha estado jugando un papel fundamental y va a convertirse en todavía más fundamental en el escenario de tanta incertidumbre y tantos cambios que nos viene por delante. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Javier y Juan. Después de esta conferencia estamos más que motivados para afrontar los retos y seguir siendo parte esencial de la vida diaria de las personas. Bueno, ahora esperamos que todos estén listos para comenzar la clausura de nuestro Transportation Forum 2020, que en esta su edición virtual. No cabe duda que ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora escuchar a los expertos de las diferentes industrias del transporte, de los negocios y la cadena de suministro en temas tan críticos como la pandemia, la seguridad, innovación, sustentabilidad, regulaciones, etcétera. Nos gustaría compartirles también algunos de los datos más relevantes de este evento. En total se conectaron más de 8,600 personas en 19 países de 4 continentes del mundo, casi lo equivalente a un auditorio nacional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, con esto terminamos el ciclo de conferencias y damos paso a la premiación de la tercera edición del DHL Transportation Forum 2020. Para Sergio y para mí fue un placer acompañarlos en esta última versión. Sin duda ha sido un placer. En breve a las 5 p.m. hora de México, los invitamos a presenciar nuestros ya aclamados DHL On The Road Awards, dedicados a nuestros socios transportistas. Los esperamos. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con ustedes.